Pues sí, Comenzamos. Ok. Buenos días, está con nosotros mi compañero José Guadalupe Robledo Guerrero. Jorge Arturo Estrada García. Salazar, te iba a decir el apellido de tu padre. Sí. Oye, hoy tenemos a nuestro querido amigo Rodolfo Garza Gutiérrez, que bueno, lo vamos a presentar. Rodolfo Garza Gutiérrez, pues es agrónomo egresado del ITEMS, Instituto de Estudios Superiores Tecnológicos de Monterrey. Estudios Superiores de Monterrey. De Monterrey. Él es también egresado de allá. Sí. Sí. Entonces, él tiene una maestría en fruticultura que le hiciste en Nueva York, en la universidad. En la Universidad de Cornell. De Cornell. Y además, su doctorado en fisiología vegetal lo hizo en Jerusalén, en Israel. Sí. ¿Cuánto duraste en Israel? 4 años. Bueno, pero déjenme decirles, además del alto nivel académico, él es regidor, o actualmente es regidor en el Ayuntamiento de Saltillo por Morena. Pero lo importante, de veras se lo digo, lo importante para nosotros es que él tiene, pues no sé, 16 o no sé cuántos años tiene luchando con una asociación que él hizo, Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo. Ha luchado contra la privatización y todo, él y su señora esposa, la doctora Tobón. Y pues yo le hablé abusando de su amistad y le dije, oye, pues ¿por qué no nos platica sobre el agua? Y le decía ahorita, antes de entrar a la cámara, le decía que me había acordado mucho de él cuando dice Jalife, lo que comentamos aquí en un programa que vi, que dice, bueno, pues ya se entregó el petróleo, la riqueza fundamental, y antes le dice a Julio Hernández, al periodista Julio Hernández, antes que se salvó el agua. ¿Cuánto hace que hiciste la asociación? Bueno, la organizamos un grupo de personas, Sí. de amigos preocupados. Tú eres el representante legal de esa Yo soy el asociación. representante legal de la asociación, no tenemos presidente, ni secretario, ni nada. Ahí somos una mesa redonda, donde no hay cabecera, donde todos opinamos, tenemos la misma participación. En el 2001 empezamos a reunirnos, algunos amigos, cuando vimos que Óscar Pimentel andaba ahí El alcalde en aquel anunciando, porque en aquel entonces Óscar Pimentel dijo, me acuerdo una frase, que andaba todavía en campaña para ser alcalde, y dijo, uno de los problemas de Saltillo es el agua, y yo me comprometo a sacar al buey de la barranca. Eso fue una frase clásica de Óscar Pimentel en el año 2000, y entonces queda como alcalde, y entonces ya se abre lo que él traía en mente, y dice, vamos a traer a las mejores empresas transnacionales que administran el agua en el mundo, para que nos vengan a ayudar a administrar nuestros recursos. Y entonces informa que va a traer a 7 de las más grandes empresas transnacionales y lanza una convocatoria. Y eso sale en los medios de comunicación. Pero resulta que nada más se anota o presenta sus credenciales Aguas de Barcelona. Pero déjenme decirles, y esto que les voy a comentar, como otras cosas que irán saliendo en la plática, después nosotros nos enteramos, pero lo cuento en este momento, Aguas de Barcelona tenía 1 año de estar en Saltillo. O sea, ya estaba decidido. Ya estaba decidido. 1 año antes, Inspeccionando, reuniéndose con gente, cabildeando. El gobernador era Enrique Martínez. El gobernador era Enrique Martínez. Entonces, y el gerente de CIMAS, en aquel entonces, era vizcaíno. Flores Vizcaíno. Un pariente político de los López. Yerno de
gobierno de Javier. De Javier. Gobierno de Javier López. Oye, siempre nos acomodan, teniendo tanto dinero, siempre nos acomodan a los parientes Así que no para sirven. a los que no sirven para que vayan a Los tragar. más mensos nos lo mandan de funcionario. Sí. Entonces, bueno, pero todavía más, se viene ya pues los tiempos que se habían planteado para que las empresas que quisieran participar en esta, para que se privatizara en este contrato, Ujú. pues nada más se apareció Aguas de Barcelona, presentaron todas sus credenciales. Bueno, pero entonces Óscar Pimentel contrata a una empresa para que lo asesore en cómo hacer las bases de licitación Ujú. para la licitación del sistema operador de aguas. Pero era un teatro, ¿no? Porque ya Todo estaba. era un teatro. Porque resulta que Óscar Pimentel contrata a Arthur Andersen, era una empresa contable americana, que casualmente, igual también nos enteramos después, pero lo cuento en este momento, Arthur Andersen había sido el asesor contable de Enron, aquella empresa famosa que quebró. Sí. Pero luego, otra cosa que nos enteramos después, lo coloco en este espacio de la historia del tiempo, era también el asesor contable de Aguas de Barcelona. Era el mismo. Y entonces hace el proceso de licitación Pues, a amor. Óscar Pimentel. Entonces ahí actúa como juez y parte. Claro. Y curiosamente, en las bases de licitación, bueno, pues se plantea que las empresas que se hayan apuntado para participar, que hagan su propuesta de cuánto dinero quieren aportar para quedarse con el 49% de las acciones. Y Aguas de Barcelona apuesta, dice, yo pongo 81.9 millones de pesos. Y bueno, además, como no hubo ninguna otra empresa, fue la única, Ella se queda. ellos se quedan. Pero fíjense qué curioso, que Arthur Andersen había puesto como piso 81 millones. Y Aguas de Barcelona dice, yo pongo 81.9. Digo, como que hay mucha coincidencia. Sí. Pues eran los mismos. Porque eran teatro. los mismos, era un teatro. Entonces se queda, se hace el contrato de asociación. Un contrato leonino por donde lo quieran ver. ¿Y tú sabes cuáles son las principales cláusulas? Sí, claro, pero es un contrato que le da todas las facultades a Interacbar de México, porque Aguas de Barcelona crea, una semana después de que gana el contrato, crean en la Ciudad de México una empresa, fantasma también, que se llama Interacbar de México SADCB, que es la que participa como socio. Interacbar de México son los que compran el 49% de las acciones del agua de Saltillo. del sistema operador de aguas de Saltillo, Interacbar de México. Ahora, ¿quiénes son los socios de Interacbar de México? En 17 años no hemos podido saber. Lo hemos buscado, hemos tratado de conseguir el acta constitutiva de Interacbar de México. Nosotros suponemos que hay algunas personas o algunos personajes de la política y de la empresa, de los empresarios de aquí de Saltillo, que son parte de los socios de Interacbar de México, junto con Aguas de Barcelona, que son los que se hacen socios con el 49% de CIMAS Saltillo. Sí, CIMAS Saltillo. Entonces se crea la empresa Aguas de Saltillo SADCB. Bueno, ¿Y no es información pública? O sea, Bueno, en teoría que estuviera, digamos, en el archivo municipal. no está en el jurídico, en el archivo de la Ciudad de México.
Ah, ok, pero la inscripción. Pero una copia del acta No, aquí para los trámites de solamente hacer la nueva sociedad solamente los socios Bueno, pueden sacar una copia del Archivo General de la Ciudad de México, de comercio y propiedades y estas cosas. fíjate, se habló mucho, lo que se habla siempre off the record, o sea, fuera de la grabadora y todo eso. Se habló mucho que los López están metidos en eso, y los Arizpe. Y yo lo creo por una razón, porque los López siempre, bueno, pues tenían a su yerno, a su yerno en agua, en Cimas. Y además habían tenido 2 alcaldes que su principal preocupación era el agua. Ah, bueno, antes de Primero Rosendo y luego Manuel. antes de Óscar Pimentel fue Manuel. Sí. Manuel le entrega a Óscar Sí, Pimentel. sí, entonces ya se había venido preparando. Sí, Que yo pero- cuando hablé por ejemplo, con Rosendo, que cuando era alcalde, algo de su discurso frecuente era: ya no puede instalarse nuevas empresas en Saltillo por el agua. Ujú. O sea, él tenía esa preocupación, esa inquietud, y era parte de su discurso. Ujú. Cada vez que hablabas con él, o platicando o entrevistándolo, te decía eso. Luego con Manuel López, el principal logro de Manuel fue conseguir el permiso para las aguas residuales que pudieran tener una planta los López para el GIS. Entonces Sí. quedarse con el agua residual de de Saltillo. Antes de continuar, antes de continuar con esa historia, dime, ¿por qué es tan importante el agua? ¿Por qué tú y tu esposa se involucran? Pues, obviamente tuvieron marginaciones, obviamente esos son los malos, ya me imagino todo. Sí, pero ¿por qué se A involucran? ver, ¿por qué nos nace esa inquietud, esa Exactamente. preocupación? En primer lugar, yo creo que eso lo traemos ya en la sangre. Ujú, ujú. Bueno, desde que yo conocí a mi esposa en la Universidad de Cornell en Nueva York, nosotros éramos activistas. Ujú. Nosotros luchamos y participamos en la lucha en contra de la guerra de Vietnam. Fuimos activistas en favor de los derechos humanos de los negros. Ujú. O sea, la inquietud por la lucha ciudadana, por hacer cosas por el bien de la comunidad, Ujú. es algo que ya se trae. Y por otro lado, bueno, pues yo soy ambientalista, Ah, ok. Ujú. ambientalista, y entonces, bueno, pues siendo ambientalista y siendo un luchador social o un activista, pues bueno, pues ahí está, cuando vemos que una empresa se quiere apoderar, lo primero que Y en hicimos... condiciones poco claras, o sea, En condiciones poco claras. Lo primero que hicimos, mira, nosotros nos enteramos de eso y fuimos a hablar con Óscar Pimentel, y lo primero que le dijimos fue que bueno, así, a bote pronto, qué bueno, a ver para si que las cosas se hagan mejoren. bien. Sí. Y queremos trabajar contigo. Y él nos dijo, sí, qué bueno, vamos a tener reuniones periódicas, etcétera, para ir juntos caminando en esto, pero como son la inmensa mayoría, para no decir todos, Sí. de los políticos, te dicen... Mentirosos. Sí, demagogos. Son demagogos, son pinochos. Sí. Claro Sí, que mentiroso. nunca nos volvimos a reunir con Óscar Pimentel. Entonces, pues, y también nosotros como académicos, porque somos académicos, somos activistas, ambientalistas, pues empezamos a investigar. Ya existía Internet. Ujú. Entonces empezamos a investigar y, oye, que empezamos a darnos cuenta de lo que había pasado en otras partes del mundo. Y empezamos a obtener información. Oye, espérate, pero en todo el mundo hay reclamos y cuestionamientos y mal funcionamiento. Estoy hablando en el año 2001. Entonces decimos, oye, entonces aquí nos van a hacer como se dice, una chicana, ¿no? Ujú. Lo que pasó, la verdad que lo que pasó. Algo está pasando. Entonces buscamos a Óscar, nunca más volvimos a hablar con él. Y empezamos a movilizarnos y a reunirnos con las cámaras y con algunas personas y a convocar
¿Y las cámaras? ¿Cuál era la reacción de las cámaras? Estaban un poco confundidos porque, bueno, pues se veía que pues hacía falta hacer algo poner en orden el abasto de agua y Saltillo, que era un caos, sí. Entonces, pues cuando les empezamos a decir y nos reunimos con los leones y con los rotarios y los leones de la sección esta y de la otra, y rotarios de aquí, rotarios de Ramos, y fuimos a las escuelas, a las universidades y dimos muchas pláticas, mi esposa y yo, y con otros compañeros, que luego creamos la asociación de usuarios. Y luego no mostraron interés, por ejemplo, pues no sé, desde la Canaco, Canacintra, Coparmex, o sea, locales. Sí, pero las puertas estaban cerradas, entonces se dieron cuenta que... Y ellos no los buscaron para que, a ver, pues explíquenos mejor cómo... Pues debieron de haber acercado porque nada más lo decían, debieron de haber llamado al alcalde, a ver, alcalde, siéntese aquí, explíquenos, claro, con palitos y bolitas, para que no haya confusión de ideas. ¿Qué pretende? ¿Cómo está? A ver, vamos a ver el contrato de asociación. Pero por esos días, Rodolfo, si tú te acuerdas, ya se rumoraba mucho sobre los viajes en familia de España, pagados por... Un hijo de él estudiaba en España. Pagados por... Entonces hubo... Pero además hubo dinero, esas son cosas de que hay... Mira, Odebrecht nos lo está diciendo. Siempre supusimos, y lo suponemos, que hubo mucho dinero. Es más, tenemos información fidedigna que a los regidores, para que votaran a favor, les dieron $1 millón. A cada regidor para que votara a favor. Y que fuera una votación unánime. Para que no quedara ahí que alguien dudó, porque no todos, $1 millón. Y eso dicho por un regidor que recibió el dinero. ¿Y en el ayuntamiento están las actas de esas reuniones? Sí, pero no te dice nada. No dice nada. Se aprobó, se dijo, se propuso, se votó, se aceptó. No hacen los argumentos, las discusiones, el debate, los peros. A quien le pagas no le pides su opinión. No, porque se lee la propuesta. Se propone que el sistema operador de aguas de Saltillo, CIMA, sea transferido, primero pues que se haga una licitación. Los que estén de acuerdo en que se haga una licitación, levanten la mano, todo. Con $1 millón en la bolsa. Y luego, pues hizo la licitación y qué casualidad que gana Aguas de Barcelona. Y qué casualidad, porque era el único postor. Sí. Pero, ¿a qué se comprometió Aguas de Barcelona? Ese es muy importante. Es que llegan y te venden piedritas, espejitos. Se les dijo, es que nosotros somos una de las empresas más grandes del mundo. Y tenemos, pues aquí está nuestro historial, miren, tenemos en tantas ciudades. Pero no dijeron que en algunas ciudades los habían corrido. Eso no. No. Entonces, platicas los que ganan. Entonces, dicen, nosotros le servimos agua y te ponen el número de 8 millones o 47 millones. Ya ves cómo así se pone, ¿verdad? En el mundo. 253 millones de ciudadanos del mundo reciben el servicio de nuestra empresa que está en estos países. Hay otras empresas transnacionales que están en el mismo juego. Pero bueno, en este caso Aguas de Barcelona. Entonces, el contrato de asociación lo hacen totalmente favoreciendo a la empresa. Por ejemplo, para no alargarme y no meterme en mucha descripción, 1 o 2 puntos. El gerente de la empresa lo pone el consejo. No, lo pone el socio de acciones tipo O, que es el socio mayoritario. ¿El alcalde en este caso? No, perdón, el socio minoritario. O sea, en el contrato de asociación ponen que el minoritario es el que va a poner al gerente. Es el que va a poner al gerente. El minoritario es el que va a manejar las finanzas. El minoritario es el que
es el dueño prácticamente. Bueno, si tú lo lees entre líneas, se le enseñó al licenciado Burgoa. Ujú. Y dijo, esto es totalmente inconstitucional. El licenciado Burgoa dijo esto con una demanda lo tumban, con un amparo. Con un amparo lo tumban. Lo que pasa es que nunca hemos podido meter un amparo con un buen despacho, pues porque no, pues ustedes podrán ser, Sí. ganarán en esto por gusto. Pero nosotros Pero trabajamos, nosotros cobramos por millón. cobramos, Sí. entonces nosotros les tumbamos con un amparo, con una demanda, se los tumbamos, pero les cobramos X. No, pues Tú te imaginas, no tiene ningún dato de eso, pero seguramente, pero tú te imaginas si a cada regidor, que son cuántos, bueno, ahorita son 18. ahí, vamos a poner que fueran 10 en aquel entonces, o 12. Eran como 14. Sí, si le dieron $1,000,000, tú imagínate cuánto le dieron y vamos a meterlo, todavía no lo metemos. Al ideólogo del Sí. negocio. ¿Cuánto le dieron al que era gobernador, Enrique Martínez? Porque esto tuvo que intervenir. Óscar Pimentel González, no se mandaba solo. ¿Cuánto le darían a Pimentel, que está considerado, Bueno, déjame a ver. decir, como uno de los más corruptos? Esos Presidentes son piezas municipales. que vas poniendo. Sí. Tú tienes un montón de piezas ahí sueltas y nada más que no sabes ¿En qué te imaginas en qué el lugar dibujo juega? que tiene Sí. el rompecabezas, Ujú. pero vas poniendo las piezas aquí. Oye, estas 2, 3 coinciden, mira, aquí embonan. Vas armando. Y luego y lo vas armando y lo vas armando. Ahorita nosotros, después de 16 años, pues ¿qué les puedo decir? Tenemos suficiente información para hacer muchas cosas. Lo que nos falta es muy sencillo. Es decisión del alcalde para meterlos en cintura. Porque yo anduve como candidato para la alcaldía de Saltillo, una de mis principales propuestas es: voy a poner en cintura a Aguas de Saltillo. Y lo estás proponiendo ahorita como Y lo regidor. estoy proponiendo ahorita. Y me acuerdo en un discurso que di en la Plaza de Armas, con Andrés Manuel aquí junto conmigo. Y entonces di mi discurso y dije, y si a los españoles no les gusta, que se vayan a su madre patria. Y Muy Andrés buena Manuel, que es parco, y soltó la carcajada en silencio, ¿verdad? Dijo, ay, ¿en dónde me andas metiendo? No, pues si no les gusta, porque los vamos a meter en cintura, y si hay que meterlos a la cárcel, se les mete a la cárcel a los que hayan estado involucrados. Tú hace días o hace semanas declaraste que una auditoría, que exigías, solicitabas una auditoría, que necesitaba una auditoría a Aguas de Saltillo. Aguas de Saltillo. Mira, se ¿Con le qué ha fin? hecho, se ¿Con le qué? ha hecho solamente una auditoría, que fue en el 2000, a finales del 2002, Un año y fue después. a petición de nosotros y a presión de nosotros, Ujú. de la asociación, se hizo una auditoría por parte de la ACE. ACE es la Auditoría Superior del Estado. Del Estado. Ah. Entonces hacen esa auditoría Pues es y en año y medio encuentran cantidad de cosas irregulares. En año y medio. Y una de las cosas que encontraron es que en año y medio habían cobrado 70 millones de pesos de más que por un error de dedo o lo que haya sido en el cargo a las facturas de los usuarios, pues se les había escapado ahí, y nosotros demostramos con la información de la auditoría, bueno, que esos 70 millones de pesos había que regresarlos, y presionamos en el Congreso. Entonces el Congreso da un dictamen, nada más un dictamen, porque no puede darle instrucciones al municipio, da un dictamen y una recomendación al Cabildo de ese momento, que dice, se le recomienda al Cabildo o al alcalde que lo presente en el Cabildo para que esta cantidad que resultó cobrada por exceso, de más, por algún error o errores, De forma irregular. o sea, sea devuelto a los usuarios.
Entonces se presenta en el Cabildo y el dictamen del Cabildo dice: instrúyase a Aguas de Saltillo a que regrese El dinero. el 50% del dinero, porque se le perdona El 50%. el 50%. O sea, 35 millones de pesos. Entonces, se discute y se les perdona de lo que se habían robado, se les perdona. En el Cabildo les perdona el 50% de lo que le habían robado a los usuarios. Entonces, se le dan instrucciones a que, para el Cabildo dé instrucciones al gerente de Aguas de Saltillo para que regrese con intereses los 35 millones de pesos que había cobrado de más por la razón que haya sido. Y Aguas de Saltillo devuelve 17 millones de pesos. La mitad, La mitad, la 25%. cuarta parte de ¿El 25%? De lo que se les chispoteó ahí, cobraron de más. Porque aquí si vemos, por ejemplo, el valor del dinero, dices, la postura fue de 81.9. Sí. Luego, 1 millón de pesos a cada regidor. Ahí le va, Bueno, eso. ahí está. Sí. Luego, cobras 70 de más, regresas 17, o sea, Sí, y recogiste lo que habías dado a los... quiere decir que ese milloncito que le dabas a cada regidor, lo recuperaron y y era demás. un montonal de dinero. Fíjate, eso fue en el 2002. Porque si toda la empresa te la soltaron por 80 y le diste un regalo a 14 millones a los regidores, sin contar a los funcionarios, Sin contar a Pimentel, por ejemplo. era, pues, un montón de Sí, dinero. sin contar a otros socios que, no creo que a ellos se les haya dado dinero, pero se les dio participación. Porque les estás dando un negocio, pues no sé, a lo mejor por 99 años, no sé por cuándo hayan Es firmado por el contrato. 25, O sea, ahorita llevan 16. sí, es por 25 años. Faltan. Bueno, pues faltan 9. 9. No, pero déjame decirte, Rodolfo. Van 17. Faltan 8. 8. Pues sí, pero faltan 8. Nada más que también en el contrato dice que se les autoriza a hacer uso de los recursos, del recurso agua y la infraestructura por 99 años. Sí, señor. Nada más que el contrato Dice 20. Interagbar de México, CIMAS, es por 25. 25. Pero dice, Sigan o sea, lo usando. deja abierto, Que puede ser por 99. A lo mejor el contrato se acaba a los 25 años se acaba. Pero está abierto ¿para que si qué? lo renuevan, pueden seguir usando por 99 años Y- la infraestructura, la cual Eso me... usufructúan sin que el municipio les pague nada. O Claro. sea, les voy a poner un ejemplo con palitos y bolitas. Tú tienes un auto y te digo, oye, ese auto, ¿por qué no lo metes al Uber? Vamos a manejarlo. Es más, yo lo manejo. El carro es tuyo. Vamos a asociarnos. Yo lo Es manejo. más, ¿cuánto costó el carro? Pues tanto. Bueno, costó 100,000 pesos. Vamos, es un ejemplo. Yo te doy 49,000 pesos y vamos a manejar el carro, pero yo lo voy a manejar y me vas a pagar como chofer. Y yo te voy a decir lo que gane en el día. Y entonces te digo, mira, Robledo, hoy nada más Gané 100 salieron pesos. 300 pesos. Y tú dices, bueno, pues 300 pesos, 49% para ti, 49 y 51 para mí. Oye, Robledo, las llantas, ponle llantas. Pero ese sí soy yo, ¿verdad? Ese eres tú, pues el carro. Sí, es tuyo. Yo soy socio del negocio de Sí, Uber. sí, O yo sea, soy lo que lo opero. o sea, y además oye, me debes mi sueldo del día. Pero eso sucedía en mil... Así es, así es. Oye, pero eso sucedía en 1521 después de la conquista, pero ahorita Bueno, sí. Así es. Así. Así es. Entonces, oye, la batería. Voy a agarrar de lo que. Aquí voy a ir a juntar para comprarle batería. Sí. El carro es tuyo. Sí. Y te voy a rebajar eso. Y te voy a rebajar la compra de la batería, la afinación, todo lo demás. Y además, yo mi sueldo lo saco
Ah, sí, el Porque íntegro. ¿saben cuánto salió en la auditoría que gana el gerente de Aguas de Saltillo? 407,000 pesos mensuales. En el año 2002. En el año 2002. No podemos competir por ese trabajo. No. Yo estaba, ¿por qué crees que estaba ahí metido? Me dan la gerencia. Sí. Oye, pero nunca vas a eso poder. De broma, porque luego hay quien. Sí, no, pero. Sí. No, pero es, ¿cómo te quisiera decir? Pero aunque fuera cierto, no lo vas a lograr nunca, porque ellos, ellos lo ponen. Porque tú no eres- ha habido un brasileño o dos, Sí, y sí, luego sí. un español o no sé qué, o sea, ni siquiera son de aquí. Sí, así es. Oye, pero eso fue en el 2002, fíjate lo que nos está diciendo Rodolfo. Fue en el 2002 y encontraron un chorro de irregularidades, 70 millones. ¿Te imaginas el 2002, 16 años después? ¿Cuántas más habrá? Nada más es por poner la imaginación a volar. Sí. Por año y medio, en año y medio, 70 millones de... En 16 años, ¿cuánto habrá? Porque además vienen en plan de conquista, déspotas. Ellos son los dueños de Es esta... capitalismo puro, viene por dinero a como... Así nos se deje. dijeron a nosotros el primer gerente, Jesús no sé qué, el primer gerente Que tuvo. Ese era español. Sí, todos han sido Sí, españoles. o brasileños, uno. O brasileños. Dijo, si nosotros no venimos aquí, nosotros no somos hermanitas de la caridad, nosotros venimos No a hacer venimos a negocio. cuidar el agua. No, si nosotros venimos a hacer negocio. Nada más, déjenme agregarle más ingredientes al pastel para ir haciendo la mezcla. Hijos, Se ¿y firma- que no es suficiente eso? Se firma un contrato de asistencia técnica, en donde, bueno, por eso ya somos socios. Sí. Está como lo del carro, ya somos Sí. socios tú y yo. Yo lo manejo, tú me pagas, yo me quedo con la mitad, pero Tú pagas yo las reparaciones. usufructúo Sí. la infraestructura, pero tú pones las reparaciones, en fin. Ah, pero aparte, yo soy técnico automotriz y técnico en mercadotecnia. Y en entonces, Uber y todo. y en Uber, porque tengo un posgrado en Uber, aplicación, no sé qué. Entonces, le voy a vender a la asociación De Robledo y tuyo. de Robledo Rodolfo mis servicios. Pero nada más me vas a dar 1 millón de pesos mensuales. Sí. 1 millón de pesos mensuales le paga Aguas de Saltillo a Interaguas de México, a Aguas de Barcelona. 1 millón de pesos. En 17 años son 12 millones al año por 17. Como 160. Es 1 millón mensual. Es 1 millón mensual. ¿Qué? Bueno, pero ahí va. Perdona, qué poca Déjame madre. poner otro ingrediente. En el 2004, resulta, gracias, aquí tengo. En el 2004, resulta que el gerente presenta en una reunión del Consejo de Administración que pues hay un problema con los medidores que se rompen, Ah, sí. porque pues la gente no tiene dinero para pagarlos. Entonces, pues se le rompe el medidor por El frío, por el maltrato. por lo que sea, y la gente pues batalla para pagarlo. Entonces el gerente Muy vivo, muy inteligente, sí. Obviamente. dice, autorícenme un incremento del 5% a las tarifas para que con eso se vaya acumulando un fondo y que con eso se paguen los medidores. Han pasado, del 2004 ahorita han pasado 13 años y se han juntado 240 millones de pesos. A mí se me rompe, tengo 2 medidores, tengo separado, y me cobraron 2 medidores. Ah, o sea, no te los financiaron, como dijeron. A mí me cobraron 2,000 pesos, 900 y tantos Por cada medio. por cada medidor, cuando yo he pagado ya 4 medidores. Con el fondo ese. Con el de fondo la- ese, porque en mi factura, como en la de cada uno de ustedes y todos los que están aquí, en su factura, el 5% de tu paga mensual es una cantidad destinada para cuando se te rompe el medidor. Y luego otra cosa, otro ingrediente, que se sacan de la manga los del gerente, porque como cambian gerentes, pues se les olvida a lo que se comprometió el otro, y llega uno nuevo y dice, no, pues,
Yo no me acuerdo de eso. Yo no supe. No dejó nada aquí el Y otro. no dejó nada escrito. Entonces, sacan lo del seguro de medidor. Dice, bueno, Porque dame hubo un problema 10 pesitos. de que te lo robaban porque era de cobre o de bronce o no sé qué. Sí. Y aquí, pues, tenemos, no sé, 10 años que no podemos cuidar ni las estatuas, ni los cables, ni las escuelas, ni nada. Y todo te robaron, hasta las tuberías. Ahora todos tienen tubería de plástico. Así es, pero ya los medidores son de plástico. Por eso, pero se vendió la idea de un seguro del medidor. Entonces hay muchísima gente que paga, pues, creo que 7 pesos o 8 pesos mensuales, porque estás pagando el seguro de tu medidor. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí le vamos poniendo cositas. Ellos se comprometieron. Chapa de tu casa, güey, también. Es una pregunta. Ellos se comprometieron ¿te acuerdas que se decía que uno de los graves problemas de la red de aguas era que estaba tan vieja, pues que salía y se perdía el 45% del agua? Ahorita se pierde 43. Bueno. Y como Pero no se siempre- comprometieron ellos a No. nomás a usar la infraestructura. Ellos han arreglado porque los casi porque 2.000 Pimentel kilómetros de tubería, el 3%. No, es que no. volvemos al ejemplo del carro. Sí. Oye, ya las muelles. Ya. Bueno, Hay que cambiárselas. Hay que cambiárselas. Pero se las vas a cambiar tú, no yo. Parte del argumento era, Eso- somos una ciudad pobre con un ayuntamiento pobre, no tenemos dinero para cambiar las tuberías, ¿verdad? Y entonces, pues viene la nueva asociación. Espera, ni tampoco tenemos la honestidad para cobrar el agua. Bueno, además. Sí. Y luego, tú fuiste candidato a alcalde el año pasado. ¿Qué te decía la gente respecto al asunto del agua? No, pues la gente está muy enojada. Muy enojada, ¿Cuáles son? porque hay muchos abusos. A ver. Cobros excesivos. El corte Del agua. el corte del servicio. Del servicio. Por no pagarlo. Al completarse 91 días. Si o sea, no- la si no- ley, porque la ley del estado de Coahuila permite que se hagan cortes. Las de otros estados, ¿no? Algunos estados, no todos los estados, algunos estados se permite. Sí, nada más que en la Constitución, Sí. Es un derecho a el derecho humano al agua está establecido en el cuarto constitucional, que ningún ciudadano mexicano Puede ser privado. puede ser privado del agua. Ese es el derecho humano. Entonces, al cortarlo, es inconstitucional. Están violando el derecho humano al agua. Y luego te lo cortan hasta la mitad de la calle, ¿no? O Pues sea, ahora- no nada más le ponen un sello aquí al medidor, agujeran la calle y te quitan el tubo Pues sí, todo y el luego día. te cobran 5,000 o 7,000. Sí, para volver a pavimentar y a reconectar toda esa cosa. Así es. Entonces, todos esos son abusos. Por ejemplo, cuando estaba Japas, hace muchos años, Sí. Pues, ellos no hacían cortes. en el siglo pasado. En el siglo pasado, en el segundo tercio del siglo pasado, Sí. en el tercer tercio, reducían el flujo que recibías. Si no pagabas, te ponían una arandela, Ujú. un dispositivo que te reducía. Que dejaba Y entrar eso mucho se ahorita, hace en muchos lugares, ¿sí? Pero no te quitan el derecho al agua. Eso existía hace 30 años. Fíjate, déjame decirte yo como abogado del diablo. Yo los vi, pues, y yo me vi también porque yo simpatizaba, ustedes me hicieron que simpatizara con esas cosas cuando los entrevisté. Oye, yo estaba pensando, ¿desde cuándo nos conocemos? Pues antes de eso. Yo me acuerdo déjame recordarte una cosa, porque además es importante que quien se asome sepa. Yo era muy asiduo a un café o restaurante, no sé cómo. El Cisne. El Cisne. En Victoria. en Victoria. También Una hay casa un hermosa, desayunazo, una sí, casa sí. hermosa, pero además déjame decirte, yo te conocí cuando destinabas una parte de esa hermosa casa a exposiciones Actividades pictóricas, culturales, exacto. Yo fui a varias de Sí. muy buen perfil. Sí. Entonces,
Pero cuando empiezas la lucha, exacto, cuando empiezas la lucha con eso, pues yo me acuerdo, me acerqué pero lo que te iba a decir era esto, Rodolfo. Es cierto que la gente está enojada, pero yo nunca vi manifestaciones mira, te platicaba, una vez en Perú, que no es Bolivia todavía los indígenas son más eufóricos. Sí, pero en Perú yo vi cosas contra esas empresas que me decía que una protesta. En Perú Aquí ya no tumbaron a su presidente por Odebrecht. Sí. O sea, tampoco ya son tan tolerantes. Sí, sí. En Guatemala bueno, también, o sea, me platicaba. Aquí es donde somos más tolerantes. Exacto, me platicaba Rodolfo que en Bolivia él vio una concentración de 250,000 gentes porque algo que me parece, que me platica, me parece que estaba prohibido que tú recolectaras agua de la lluvia. La empresa que estaba ahí llegó a prohibirles a la gente que colectaran agua de lluvia, porque fueron subiendo las tarifas, subiendo. Entonces, pues la gente ya no usaba el servicio de agua, entonces colectaban agua de lluvia y ya no usaban el servicio. Entonces salió un decreto ahí de prohibido recolectar agua de lluvia. Fíjate. Pero eso nos puede pasar. Sí, y eso detonó que la gente saliera a la calle. Claro. Sí. Y fueron y quemaron el edificio donde estaba la empresa. Sí. Y los echaron para afuera. Afuera, así los agarraron los españoles. Sí, es cuando era otra empresa. Era otra empresa, no era esta, pero eran de los mismos. Y luego la empresa demanda internacionalmente a Bolivia. Porque es lo que pasa aquí. Es otra de las cosas del contrato de asociación. Sí. Que si alguno de las partes no cumple, se van a tribunales internacionales. O si alguien quiere desbaratar el contrato, el convenio que se tuvo, se tendrán que ir a convenios internacionales. Déjenme decirles, nosotros los hemos denunciado, nosotros de la Asociación de Aguas, en 3 tribunales internacionales. Estuvimos en Viena, yo estuve en Viena, allá, nos habíamos metido la denuncia y fui allá a escuchar el veredicto y me lo dieron en la mano. Y luego estuvimos en Perú, en Lima, y luego estuvimos en Madrid, en el Tribunal Permanente de los Pueblos. En las 3 ocasiones, el dictamen de los tribunales fue: Aguas de Barcelona ha infringido las leyes del Estado mexicano en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Lo que pasa es que los dictámenes de estos tribunales son de ética y moral, sí, y no son vinculatorios. Exacto. Y aquí no tenemos ética y moral, carnal. Por eso no los ejecutamos. Entonces, pero ¿cómo es posible? Y aquí, ahí va, para el Consejo de Administración, si una organización, que somos nosotros, la Asociación de Usuarios del Agua, llega con un dictamen: señor alcalde, aquí está. Lo rompe, yo creo que lo mete al destructor de papeles, ahí luego, ¿para qué? Una mugre, no sirve para nada. Aquí eso no sirve. El Consejo de Administración, ¿por qué no nos recibió? Nunca nos recibieron. Bueno, el Consejo de Administración, ¿quién lo compone? El Consejo de Administración, el Consejo completo de Administración está compuesto por 9 personas, que son 5 del socio mayoritario, o sea, del ayuntamiento, y 4 del socio minoritario. Los del ayuntamiento son los que me interesan. Y del ayuntamiento, de esos 5, está el alcalde y otros 4 ciudadanos. Y el alcalde debe ser el presidente en activo del Consejo de Administración, porque es el socio mayoritario. Pero sin mando, por el contrato. Debe de ser con mando. Debe ser con mando. Porque entonces, es el alcalde y es el representante de la mayoría. Óscar Pimentel mete una propuesta al Cabildo para que le autorice a que se nombre otro ciudadano y él pase a ser el presidente honorario. Entonces, ¿pero era temporal? No, hasta ahorita, permanente. Bueno, porque nadie lo quiere. ¿Y los ciudadanos quiénes son y cómo los eligen?
a propuesta del alcalde. ¿Y son ciudadanos o son regidores, funcionarios, No, amigos son, de él? Son ciudadanos, mira. Por ejemplo, al principio estuvo el director de Apasco, el director de Kimberly Clark, Puros que no son de aquí. el director de General Motors, que todavía está, el director Miguel Ángel Villecaña, que había sido director de Chrysler, y No, pues ya me diste puras malas referencias. Te voy a decir por qué. Te voy a decir mi teoría. O sea, mi teoría es, Saltillo fue obligado a tener una planta de tratamientos de agua, sí, como parte de Banobras y todas esas cosas que hubo. Luego, esa agua tratada, nadie la usa, ni la compra, ni la venden, ni hay cómo llevarla, nada más la tiras. sí. O sea, Bueno, la limpias y la y tiras. todas las empresas esas que me mencionaste tienen acceso a pozos de agua limpia. Sí, Y con agua limpia hacen todos sus procesos. sí. Y entonces, y ellos son los ciudadanos que nos representan, sin ser ni siquiera de aquí. Sí. Además, Y su usan- negocio no es ese. Bueno, pero su negocio usa toda nuestra agua limpia. Claro. Y luego son los que nos representan allí en ese consejo. Y entonces tú dices, oye, como que estamos faltando los saltillenses ahí representados, porque el alcalde se representa solo, ¿verdad? Bueno, está ahorita también como consejera la bióloga Eglantina Canales, La del medio ambiente. la que es secretaria nada más que en el reglamento municipal, más bien en la ley, Sí, sí. en la ley estatal de aguas dice que cuando se refiere a los organismos operadores y habla del Consejo de Administración, esta es la ley de aguas del Estado, que en los consejos de administración de los sistemas operadores no debe de haber, a excepción del alcalde, ningún funcionario público de ninguno de los 3 niveles de gobierno. Entonces, pues la bióloga ha faltado a eso ya por Pero además, 8 años. déjame decirte algo Porque que tal vez... le pregunto esto. Aguas de Saltillo compró el sistema de agua de Ramos, Sí, cuando Richie era el del agua, y el gobernador era Rubén. Bueno, la compra. Richie Ricardo, el que anda ahí. Ahí andé candidato. Ricardo Aguirre. Sí, el que en lugar de convertir a Ramos en el San Pedro De Monterrey. lo convirtió en el Apodaca o en el Escobedo, ¿no? Y entonces el vato regresa de alcalde y recompra lo que habían vendido. Él, como operador del agua estatal, interviene para que Aguas de Saltillo compre el agua de Ramos. Luego, ya como alcalde, le recompra el agua, a ver. y luego se empiezan a pelear que porque estás usando mi tubo, que no estás usando mi tubo, y que págame, y que no sé qué. Y en Ramos no tienen agua ahorita. así es. Déjame explicarles. Antes de que continúes, porque esto es importante decirlo. Está totalmente documentado, nomás para que veas que no solamente violan la ley en poner otro funcionario, además del alcalde, sino, o lo que ellos se comprometieron, sino que, bueno, pues la señora Eglantina, pues hay acusaciones y el obispo de Saltillo tiene documentado eso, de que él y su hijo, que es Ella y su hijo, que es diputado federal, pues son socios de otro tiradero allá de tóxico en General Cepeda. Entonces, no hay mucha honestidad, o cuando menos se duda de esa honestidad para estar en este tipo de organismos. Y además no les interesa a ellos, a los funcionarios no les interesa el agua. Ahora sí. En el caso de Ramos, Aguas de Saltillo se ofrece, bueno, a ver, déjenme acomodar las fichas. Cuando porque luego yo regresé a Barcelona, que me invitó una organización a debatir sobre la responsabilidad social corporativa de Aguas de Barcelona. Y hay un foro de la universidad en donde, bueno, iba a haber ponencias, conferencias sobre la responsabilidad social corporativa en general, pero había un espacio para debatir
alguien de Saltillo, que me tocó ir a mí, y alguien del Alto Bolivia, que estaban en las mismas condiciones, con un funcionario de Aguas de Barcelona. Y habiendo anunciado por parte de Aguas de Barcelona que iban a estar presentes ahí en el debate, el viernes, yo llego el jueves a Barcelona, y el viernes en la mañana llega una notificación que lamentan mucho, pero que no había quien... No había quien mandar. No tenían a quien mandar. Entonces estuve yo solo con el compañero del Alto Bolivia. Yo les dije, pues di mi discurso ahí, pues ya no debatí con nadie, nada más les di información, les dije, y quiero que les digan a las orejas que están aquí en un auditorio como de 400 personas en Barcelona. Las orejas de la empresa. Las orejas de la empresa, que los vamos a sacar no de Saltillo, de México, los vamos a correr a patadas, porque no los queremos. Bueno, hasta ahí. Entonces, yo pido a la organización que me invitó que me consigan una cita con el director de Aguas de Barcelona. Voy el lunes, me la concede, me dice, bueno, pues al señor Garza, media hora o 15 minutos. El director es un señor muy importante, y me concede 15 minutos y estuve más de una hora. El señor terminó, yo estaba en el piso 42 o algo así, que no me aventó por la ventana porque no cabía, porque yo no cabía. Se dio una enojada, porque me dijo, fíjense, me dice, bueno, ¿y a qué viene sus molestias y qué anda haciendo acá? Y le dije, aquí le traigo esto, y le entrego un paquete de información, toda la fundamentación, ahí está. Aquí está fundamentado todo lo que nosotros sostenemos. Y hemos querido presentarle al Consejo de Administración esta información, pero como no nos han recibido, pues aquí se la entrego a usted. Y me dice este hombre, yo tuve en mis manos la carta que ustedes le mandaron al presidente del Consejo de Administración y les dimos instrucciones de que no los recibieran. O sea, pero ¿cómo el señor de Aguas de Barcelona les da instrucciones a nuestros representantes ciudadanos que no nos reciban? Y ellos no nos reciben. Nuestros representantes ciudadanos son nuestros empleados. El alcalde es nuestro empleado. Claro. Entonces, pero déjenme decirles que mientras estuve en la oficina de este señor, yo vi en una mesa 27 carpetas blancas de argollas de 2 pulgadas, donde decía Zacatecas, Querétaro, San Luis, Torreón, Monclova, Hermosillo, etcétera, 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 etcétera. 27 ciudades que ya tenían exploradas toda la información para ir a privatizar. Entonces, yo me vengo acá, nos ponemos en contacto con algunos amigos, compañeros en otras ciudades, y nos dicen, por ejemplo, Puebla, Veracruz, Querétaro, San Luis, Hermosillo, Ciudad Victoria, en fin. Y nos dicen, sí, ya estuvieron aquí los de Saltillo. Y entonces nosotros fuimos y hablamos con los alcaldes, y hablamos con los diputados, y hablamos con los regidores, y detuvimos que se privatizaran 9 organismos operadores de 9 ciudades, porque les presentó, miren, Guadalajara también. Ahí, bueno, participaron con nosotros ¿Quién fue, digamos, ustedes mueven el agua, les presentan evidencias y dicen cómo operan y por qué no convendría? Y de parte de ellos, ¿cómo aquellos funcionarios públicos sí dicen, no le conviene a nuestra ciudad hacerlo? Bueno, porque la sociedad civil presionó. En el caso de Ramos, que también estaba considerado, y entonces por eso lo privatiza Saltillo, Aguas de Saltillo van y privatizan acá. Entonces, cuando estaban en su campaña los candidatos para la alcaldía, el candidato del PRI no iba ganando, no era puntero. Entonces, bueno, pero era en ese momento, pero nos fuimos mi esposa y yo
a una plaza con un megáfono y empezamos a convocar gente. Y aquello se llenó la plaza y les platicamos lo que pasaba en Saltillo. Hijo. Les dijimos, si tienen que condicionar al nuevo alcalde a que remunicipalice. Y entonces Ricardo Aguirre agarra la bandera porque no era puntero. Necesitaba bandera. Y entonces sale a la palestra y dice, yo me comprometo a remunicipalizar. Y la gente se va y sale Ricardo Anaya. Y pasaron 2, 3 meses. Ricardo Aguirre. Ricardo Aguirre. Perdón. Sí. El cerillo se me atravesó. Ricardo Aguirre. Sí. Y luego pasaron varios meses y no pasaba nada. Y bueno, nosotros nos reuníamos con algunas personas de Ramos y le dijimos, bueno, pues ahora ya ganó este señor del PRI. Que cumpla. Y fueron 200 personas a la presidencia municipal y le dijeron, alcalde, o cumples, o aunque ya seas alcalde, te sacamos. Y la gente ya embravecida, enojada, porque ahora nos cumples. Y así es como entonces Ricardo Aguirre le da para atrás. Pero Aguas de Saltillo pagó por el 49%, 7 o 8, algo así como 8 millones de pesos. Sí. Y entonces cuando se remunicipaliza, Le cobran 18. no, le cobran 22 o 23. O sea, en un año, porque duró un año, El negociarse. en un año ganaron como 14 o 15 millones de pesos. A ver, si les parece bien, ustedes son los que dirigen esto, pero sí. yo quisiera que tocáramos un punto que es muy importante. A ver, no, tú tócalo si Con quieras agua- y no hay A ver, limitación. el agua, porque No. ¿cuánto tiempo nos queda? 3 Mira, minutos. Libres, no, déjame decir. Libres, pero no tan libres. Déjame decir. Libres, pero nos extendemos todavía 8, 10 minutos. Hoy, sí, esa es una. Y dos, bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo para que nos acompañes otro día, porque ¿sabes qué? Faltan muchas cosas. Faltan Sí. muchas cosas. Muchas Bueno, cosas. nada más dejar Y creo que es un tema. el título del tema que me gustaría tratar. Ujú. ¿Cuál viene ese? ¿Hasta dónde se pretende que crezca Saltillo? Ahora que andamos ¿Hasta buscando dónde empleos se en China pretende y en todas que partes. crezca Saltillo? Porque eso me lleva a una pregunta. Si no tenemos agua, Exacto. Porque fíjate, yo también tengo otra teoría al respecto. O sea, la limitante de Saltillo es que no tenemos agua, no estamos cuidando los afluentes naturales de agua. En la sierra estamos construyendo. El nuevo negocio de los ricos saltillenses es construir fraccionamientos. Ya no hacen fábricas, ya no hacen empresas, los comercios son de fuera, o sea, la mayor parte se está dedicando a construir fraccionamientos. Y el gobierno y la Coparmex a invitar a gente de otros estados Ujú. a que vengan a trabajar aquí para venderles más casas, para mantener los salarios bajos, y entonces que digan, no, pues qué progresista es Saltillo. Pero tenemos ese limitante de que hasta dónde lo... entonces ahí habría que ver agua versus desarrollo. Agua versus desarrollo. Punto. Ni vida humana, ni vida vegetal, ni nada de eso. Punto. Ujú. Los acuíferos que alimentan la región sureste del estado de Coahuila están sobreexplotados. No cabe una empresa más. Y los Una. explotan Empresas. los españoles, que no les importa si nos quedamos sin agua o no. No, ellos se van. Fíjate, nada más un dato, ahorita que hablabas, si ustedes se acuerdan, te lo platicaba allá afuera, si ustedes se acuerdan, había un lugar donde le digo yo a Rodolfo, ahí yo llevaba a mis hijos, Ojo Caliente. El ojo caliente. Una pilota grandota de agua, incluso A la mitad termal. de Monterrey. Exacto, 30 kilómetros aquí. Es más, está todavía en los límites a De ahí traen Entonces, agua Coahuila, para Ramos. de- Coahuila y Nuevo León. Sí. Un día empezó el chorrito y ya no estaba llena. Total, yo le pregunto a mi amigo, un viejito ahí que yo conocía, y me dice, el que cuidaba ahí, me dice, no, lo que pasa es que ya no hay agua. ¿Cómo no ya no hay agua? Dijo, no, textual, se la mamó, llenaron otros.
Entonces, luego vinieron otras empresas, un montón de empresas. Por aquí en Kimberly-Clark y a Pasco. Sí, a Pasco, entonces se chupan el agua. Entonces, no les interesa. Pero fíjate una cosa, lo que nos acaba de comentar Rodolfo. Ellos son los que representan a los saltillenses en el Consejo del Agua. Nuestro único representante saltillense es el alcalde. Es el alcalde, pero él... Tiene voz, pero no voto. Hasta eso. Hasta eso. Pero el alcalde en otras cosas. Él el que se... Pero nada más, yo ahí lo pongo, les quiero decir que se desperdician del consumo de agua y que se va a la planta de tratamiento, se desperdician 1000 litros por segundo. Por otro lado, se tira el 43% del agua que se distribuye en las redes, que son 700 litros por segundo. O sea, se pierden 1700 litros por segundo. Y los 4 acuíferos están sobreexplotados. Y para el año 2040, de acuerdo al INEGI, Saltillo va a tener 2 millones de habitantes. Al ritmo que vamos. Al ritmo que es un error gravísimo. Y eso yo no sé si no lo entienden, si no lo saben, si no les interesa, tanto a las autoridades estatales como municipales. Aquí no cabe una empresa más. Una. No cabe. No pueden traer más empresas de Corea o de donde sea. Ni una, porque no hay agua. Eso nos cuestionamos sin el elemento del agua. Nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué están trayendo, lo quieren hacer un polo de desarrollo o de México? Sí, te digo, el negocio es traer gente. Sí, ya lo explicaste, sí. Para construir casas. Sí. O sea, antes pues decías, no, yo traigo para las cinzas salarios baratos. Van las dos cosas juntas. Ahora todos te van a vender un carro, te van a vender una casa, terrenos y todo, y crecemos por arriba de los cerros y crecemos desordenadamente. ¿Y por qué? Porque ahora los hijos de los empresarios de antes a eso se dedican. Sí. Y abrir antros y cerrarlos y vender franquicias y cerrarlas, ¿verdad? Hay dos cosas, si nos aceptas, el próximo jueves. Te voy a decir, uno tú ya lo titulaste, incluso lo titulaste para la promoción. Desarrollo, agua contra desarrollo. Versus desarrollo. Agua versus desarrollo. Exacto. Esa es una. Y dos, a mí me gustaría finalmente que nos platicaras cómo te ha ido en el Cabildo. Miembro del Cabildo, sí, claro. Sí, la verdad. Siempre es interesante. Luego, es un Cabildo pues, de los más plurales que hemos tenido. Yo creo que de los más plurales, sí, porque, bueno, la verdad. Digo, porque ahora hay tantos opositores que son de veras. Antes había, no sé, 10 partidos, pero pues llegaban pues porque puros que eran del PRI disfrazados de otro partido, ¿no? Sí. Entonces, sí, nos gustaría eso, Rodolfo. Terminamos, porque déjame decirte, Rodolfo, cuando tú me dices cuándo te conocí, la verdad de las cosas. Yo lo conocí cuando agarran la bandera de la defensa del agua, una bandera muy ciudadana que yo había visto, que yo vi en Perú, pero déjame decirte para que nos dé vergüenza, la mayoría de los que yo vi eran indígenas, eran gente que entendía que las cosas de la naturaleza, oye, impedir que agarren agua de lluvia, esa es una soberana tontería. Es que otra de las cosas que me he cansado de escribir era decir, somos un valle, o nacimos como un vallecito en el semidesierto. Y a partir de ahí siempre hemos querido ser desarrollados, para ponerlo en palabras sencillas. Pero nunca hemos construido un centro especializado en el asunto del agua. O sea, deberíamos ser los más expertos en el tema del agua, de cómo ser eficientes en el uso del agua, en cómo cuidar el agua en todo su ciclo. ¿Por qué? Porque es lo único que nos puede dar vida aquí. O sea, ya te dijeron, no hay ríos, no hay presas. Lo único que es sacar agua del subsuelo. Y luego dice,
Parras no va a regalar una tubería. En Monterrey, ¿qué hicieron? 2 megapresotas y se las trajeron de quién sabe dónde. Aquí no tenemos agua ni dinero para reparar la tubería del agua que se vende, con la que ganamos dinero supuestamente, ni esa reparamos. Entonces no la repararon. Traer... No repararon nada, nada. Menos del 4%. Menos del 4% en 16 años. No manchen. Oye, es más grave esta situación que la que yo... Es que yo me quedé con esa del 2002. ¿Has visto alguna película de que a los presidentes les pasan una carpeta de Estados Unidos? Una carpeta con todos los secretos, ¿no? Desde George Washington, de todo lo que hay. Aquí a los alcaldes de Saltillo les pasan una carpeta con todos los secretos de Aguas de Saltillo. Mira, los socios son estos, el negocio es este, te tienen que dar esto. Y me imagino que para quedarse callados se llevan acciones. No, acuérdate. Si no, acuérdate. Yo fui alcalde, fui opositor, en el caso de 3 alcaldes panistas. Yo no los veo que traigan la bandera de que ahí en Aguas de Saltillo quién sabe qué, y que los socios son estos, y que los originales que hicieron el contrato se llevaron esta lana. Andrés Manuel López Obrador, cuando vino, con esa sonrisa, o con esa carcajada que se hizo por esto, ¿tú simpatiza con eso? Sí, yo, claro, por supuesto. Sí. Claro. Creo La cuarta revolución. Entonces, lo esperamos para el próximo jueves y desarrollo, agua contra desarrollo, Agua y desarrollo. Agua y desarrollo. En el sureste. En el sureste. Y hay otro tema muy importante, que es el fracking. Esa parte. Ese es el otro capítulo que nos falta. Eso va a estar. Pertenezco a la Alianza Mexicana en contra del fracking y he dado algunas conferencias. Esto es muy importante todo eso porque estamos hablando. De lo que usted puede vivir comiendo frijoles diariamente una vez al día, pero no puede vivir no tomando agua. Punto. Tan sencillo como eso. Muchas gracias. El próximo jueves. Sí. Ojalá la burocracia te deje venir. Sí, yo creo que sí. Sí. Esperemos que... Y nos platicas ese tema. ¿Cómo te ha ido ahí? Sí. Porque ha de ser un bicho raro ahí. Sí. Ok. Gusto saludarlos. Antes de irnos, pues ya salió nuestro viene calientito. Es el último que hablamos de lo presidencial, porque ya el otro será hablar de quién ganó. Así es. Bueno, les damos gracias por asomarse a nuestro programa y agradecemos a quienes lo hacen posible, a nuestro invitado, el doctor Rodolfo Garza, a Félix Rojas, nuestro director, a nuestro productor Rafael Izquierdo. Muchas gracias y gracias, Rodolfo, y te esperamos el próximo jueves. Sí, muchas gracias. Sí, platicamos.